La primera lectura de hoy nos recuerda la salida de los israelitas de la tierra de Egipto hacia el desierto. ¿Qué podemos aprender de esa salida? ¿A qué se parece esa primera etapa en el peregrinar del pueblo de Dios hacia la tierra prometida? Pues hay muchos que han comparado la salida de Egipto con ese momento en el que una persona, hombre o mujer, se resuelve a dejar atrás el pecado. Cuando dejas atrás el pecado, estás saliendo de Egipto. Pero atención, no salimos del pecado para entrar en un paraíso. El camino que tuvieron que recorrer los israelitas fue el camino del desierto. Y también para nosotros vale algo semejante. Bien nos lo advierte el libro eclesiástico en el capítulo 2. Si quieres servir al Señor, prepárate para la prueba. De tal manera que salir del pecado no significa inmediatamente entrar en el paraíso o entrar en el cielo o que todo te va a funcionar. Salir de Egipto es entrar al desierto. ¿Por qué? ¿Qué papel cumple ese desierto? Parece increíble, pero las dificultades limpian el corazón y la soledad purifica de ídolos. Por algo, muchos siglos después de la escena que contemplamos en la primera lectura, un profeta llamado Oseas recordaba con particular amor ese tiempo del desierto, hasta el punto de decir que a esa asamblea de Israel, bastante diezmada en tiempo de Oseas, había que llevarla al desierto. Yo la llevaré al desierto y le hablaré al corazón. En la perspectiva del profeta Oseas, el desierto es el lugar de los amores, lo cual no parece muy intuitivo, porque uno pensaría que el lugar para enamorarse y el lugar para enamorar no es el desierto. Uno pensaría que tal vez el lugar para enamorar es más bien un jardín hermoso, delicioso. Pero depende, si se trata de enamorarse de Dios, algo fundamental es derribar ídolos y algo fundamental es purificar el corazón. Así que hay que aprender que cuando se deja el pecado, lo primero que encontramos no es paraíso, sino desierto como gimnasio saludable que nos ayuda, repito, a limpiar el corazón y a derribar ídolos. Hay otro aspecto que yo creo que hay que recordar aquí. El desierto recibe a los israelitas, pero delante de ellos va el Señor. Y el Señor de alguna manera se hace visible, como lo escucharemos en otros relatos, a través de una columna que es como de fuego en la noche y que es como una nube en el día. Es decir, Dios no abandona a su pueblo. Y de un modo incluso más cercano que esa columna de nube o de fuego, tenemos a Moisés. Es decir, que el pueblo en el desierto no está huérfano. El pueblo en el desierto va a ser guiado por su legítimo pastor, su legítimo guía, que en ese momento es Moisés. Él es el que va a guiar al pueblo. Y esto vale también para nosotros. Toda persona que se convierte, toda persona que deja atrás el pecado, necesita ir en comunidad, porque no iban solos, cada uno por su lado, y dentro de esa comunidad necesita guía. Eso es lo que tenemos, por ejemplo, en la Santa Iglesia Católica, cuando nos damos cuenta que tenemos al Papa y tenemos nuestros legítimos pastores que tienen el llamado de ser como un nuevo Moisés para nosotros. Y además, insisto, no caminamos solos.
Quedémonos entonces con esas 3 enseñanzas, con esos 3 puntos, que creo que van a ser 4, ¿ah? Dejar Egipto es dejar el pecado. Dejamos el pecado y entramos en un camino de purificación del corazón y de derribar ídolos. No vamos solos, sino en comunidad, que para nosotros es por supuesto la iglesia. Y vamos escuchando siempre la voz de nuestros legítimos pastores. Así se recorre el desierto, así se recorre el camino de esta vida para llegar un día no a una tierra, así parezca que emana leche y miel, sino para llegar a la patria misma del cielo. Así nos lo conceda el Señor. Amén.